A todos nos encantan las películas animadas, ya que nos permiten ver historias fantásticas que serían imposibles de interpretar en la vida real. Sin embargo, algunas de estas están basadas en hechos perturbadores, como lo es Shrek, ya que en este video te traigo la historia real de este personaje y que te advierto de una vez que luego de terminar de ver este video no volverás a ver a este personaje de la misma manera que lo veías de niño. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Empecemos esta historia conociendo un poco del personaje que inspiró a Shrek en la vida real, quien se llamaba Maurice Tillet, quien nació un 23 de octubre de 1903 en Rusia, que fue un niño que pasó por diversas situaciones tan difíciles como el fallecimiento de su padre durante la Revolución Rusa. Años después sería apodado como Ángel, pero esperen ya que él aún no había desarrollado esta enfermedad. Años después entró a la universidad donde estudió Derecho, pero lastimosamente esta no era la carrera que él quería estudiar, ya que tenía incontables deseos por ser actor. Él quería dedicarse a esta increíble carrera, pero no pudo debido a una terrible enfermedad que padeció con tan solo 20 años de edad y que estarán viendo imágenes en el video. Y es que en realidad era igualito al Shrek visto en las películas. La enfermedad que este hombre padeció se llama acromegalía, o más bien llamada como gigantismo. Es una enfermedad que se caracteriza por la producción excesiva de la hormona del crecimiento y que afecta especialmente las extremidades del cuerpo y de la cabeza. Es por esto que él tuvo una apariencia como si fuera un ogro. Y no solo esto, sino que debido a la enfermedad sufrió muchas burlas y agresiones crueles por su físico. Solo imagínese en esa época donde había tantos prejuicios sociales que se burlaban tanto del físico de las personas. Ahora una persona que parecía un ogro debe ser una infancia bastante cruel. No solo infancia, sino toda la vida. Es por esto que decidió abandonar ser actor y decidió aislarse de toda la sociedad. Y posteriormente se compró un burro que le hacía compañía, que sería como el burro visto en las películas. Ahora pasemos a una de las etapas más importantes de la vida de este personaje, ya que en 1937 conoció a Karl Poyer, quien era un hombre que estaba impresionado por el aspecto físico de esta persona y que le propuso entrar numerosas veces a la lucha libre, hasta el punto de lograr convencerlo. Tras introducirse en el mundo de la lucha libre, fue apodado el Ángel Francés, y su éxito fue increíble tras haber sido campeón 2 años consecutivos. Incluso fue mejor luchador que John Cena. No mentiras, pero a pesar de ello, con el pasar de los días sus deformaciones cada vez eran más notorias, al punto de que ya sus compañeros de lucha le empezaron a llamar el ogro. Tras tantas burlas que padeció este hombre, decidió retirarse definitivamente del mundo de la lucha libre. Años más tarde, Ángel murió a causa de una enfermedad cardiovascular. Pero déjenme decirles que esto no fue motivo de olvido, ya que años más tarde DreamWorks decidió inspirarse en él para crear al personaje tan carismático que todos conocemos como Shrek. Algunos datos que encontré de este personaje es que Maurice, así como Shrek, no son malas personas como la gente los ve, ya que él es una de las mejores personas que ha existido en el mundo, ya que decidió destinar su fortuna, la que ganó en la lucha libre, para apoyar a los niños que nacen con malformaciones en el rostro, y fue gracias a sus donativos que cientos de pequeños pudieron ser atendidos y lograron tener una vida libre de desprecios como la que vivió Maurice, que sin duda este hombre pasó a la historia como el Shrek de la vida real. Así que al final de cuentas, este hombre sí pudo cumplir su sueño de ser actor, quizás no en películas live action, pero pudo encarnar a uno de los personajes más famosos de las películas animadas como lo es Shrek. Pero bueno, yo dejaré el video hasta aquí. Si te gustan ver las historias reales que sirvieron como inspiración para las películas animadas y de películas de terror, te invito a que te pases por mi canal donde tengo ya muchos videos que sé que te van a encantar y que te van a dejar viendo las películas de otra manera. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.